Me duele al sentarme. Fue lo que dijo. La voz un hilo de sonido que casi se pierde en el bullicio del aula. Valentina todavía llevaba la mochila rosa colgada de los hombros, parada junto a su pupitre como si el suelo alrededor de la pequeña silla amarilla estuviera en llamas. Sus ojos, enormes y oscuros, estaban clavados en sus propios zapatos, negándose a encontrarse con los de nadie más. Al frente del salón, el maestro Daniel Martínez se congeló con el trozo de tiza en la mano. Lo que estaba escribiendo en la pizarra, la fecha, la materia del día. Todo se deshizo en su mente, reemplazado por esas 4 palabras. Por un instante, el mundo entero pareció dejar de girar. Apenas un segundo antes, la mañana transcurría a su ritmo normal y predecible. Daniel daba la bienvenida a sus alumnos de 6 años en la escuela primaria San Benito, en Cholula. El aire todavía con el frío característico de la región. Se sentía anclado por esa rutina, por la sinfonía caótica de mochilas, desempacándose y conversaciones infantiles. Estaba de espaldas a la clase, escribiendo en la pizarra, cuando un silencio inusual en un punto específico del salón lo hizo girar. Y fue entonces cuando la vio, y ella habló. El shock inicial fue como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. La frase de Valentina no fue dicha con el llanto de quien se ha raspado la rodilla en el patio, o con el capricho de quien quiere atención. Fue un susurro de secreto y pavor, una confesión que no debía ser escuchada pero que se escapó. Daniel bajó lentamente la mano que sostenía la tiza, el polvo blanco ensuciando sus dedos. Sintió las miradas curiosas de otros niños volviéndose hacia él. Luego hacia Valentina, dándose cuenta de que la dinámica del salón se había roto. Él era solo un maestro. Un tipo de 34 años cuya mayor aventura era probar un nuevo café en el centro de la ciudad los domingos. Su vida era el apartamento silencioso, los libros en la mesita de noche y el propósitos que encontraba en aquellos rostros pequeños y llenos de potencial. No era un detective, no era un psicólogo, no estaba entrenado para descifrar los enigmas oscuros que a veces se esconden detrás de los ojos de un niño. Sin embargo, en ese momento, el peso del mundo pareció caer sobre sus hombros. Sabía con una certeza aterradora que la respuesta que diera a continuación podría cambiar una vida. Miró a Valentina, realmente la miró. La niña siempre había sido callada, casi etérea, con sus lazos de cinta en el pelo y los dibujos esmerados que entregaba. Una niña que parecía vivir en su propio mundo de sueños. Pero la niña parada allí no era la Valentina soñadora. Esta era una versión encogida, pálida, con una tensión en los hombros pequeños que ningún ser humano de 6 años debería cargar. El miedo que emanaba de ella era palpable. Una niebla fría que comenzó a extenderse por el aula. Necesitaba moverse, romper el hechizo de horror que se había instalado, forzando a sus pies a Chintuosian. Obedecer, comenzó a caminar hacia ella, despacio, con las manos visibles y abiertas para no asustarla aún más. Cada paso sobre el azulejo desgastado parecía resonar en el silencio que ahora se formaba. Podía sentir los ojos de otros 20 niños siguiéndolo, sus mentes infantiles tratando de entender qué estaba pasando. Para ellos era un misterio. Para Daniel comenzaba a parecer una pesadilla. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Te caíste?», preguntó, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Se agachó, para estar a su nivel, tratando de crear una burbuja de privacidad entre los dos. La pregunta era un salvavidas, un intento desesperado de su mente por encontrar una explicación simple, lógica y, sobre todo, inocente. Una caída en el patio, una herida tonta. Rezó para que ella dijera que sí, que levantara la pierna y mostrara una rodilla raspada, y que todo aquello no fuera más que un susto. Valentina no respondió, solo negó con la cabeza, un movimiento mínimo, casi imperceptible. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo, y sus manitas que antes se apretaban, ahora retorcían el asa de la mochila con una fuerza nerviosa. Su negativa a dar una explicación simple fue como cerrar una puerta. La esperanza de Daniel de una solución fácil se desvaneció, dejando atrás solo el frío de la realidad. Su dolor no era de una caída, era de otra cosa. Algo que la avergonzaba y la aterrorizaba en igual medida. Fue la especificidad de la frase lo que continuó resonando en la mente de Daniel. Me duele al sentarme. No era un dolor constante. Era un dolor condicionado a un acto específico, un acto que debería ser natural e indoloro. Sentarse en su propia silla en la escuela.
Las implicaciones de esa frase comenzaron a desplegarse en su mente como un mapa de un territorio terrible y desconocido. Sintió un nudo en la boca del estómago, una sensación física de náuseas. ¿Qué podría causar ese tipo de dolor en una niña? Sabía que estaba en una encrucijada peligrosa. Cuestionarla más delante, de todos podría ser traumático. Ignorarlo podría ser negligente, quizás incluso fatal. Miró el rostro pálido de la niña y vio la sombra de un secreto que era demasiado pesado para que ella lo llevara sola. Y sintió una oleada de ira impotente. Ira contra quienquiera que hubiera puesto ese miedo en sus ojos. Ira contra sí mismo por no saber qué hacer. Él era el adulto allí, el protector, y se sentía completamente perdido. Con un esfuerzo monumental, se levantó y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Está bien, Valentina. No tienes que sentarte ahora, ¿de acuerdo? Puedes quedarte aquí a mi lado, cerca de la pizarra, mientras los amigos hacen una actividad». La guió suavemente de la mano y sintió lo fría que estaba su piel. La llevó al frente del salón, creando una excusa para mantenerla cerca de él, bajo su vigilancia. Era una solución temporal, un parche, pero le daría tiempo para pensar. Se volvió hacia la clase, que ahora estaba en un silencio curioso y aprensivo. «Chicos, saquen su cuaderno de dibujo y sus lápices de colores. Quiero que dibujen su fin de semana. El dibujo más creativo ganará una estrella dorada». La promesa de una recompensa funcionó como por arte de magia, y pronto el zumbido de las conversaciones y el sonido de los lápices sobre el papel llenaron el aire de nuevo, restaurando una apariencia de normalidad. Pero para Daniel, nada era normal. La normalidad se había hecho añicos en el momento en que Valentina susurró su dolor. Con la clase distraída, volvió a su escritorio, el corazón latiendo descontroladamente. Su mente era un torbellino de preguntas y miedos. ¿Llamar a su madre? ¿A su padre? Apenas los conocía. La madre, Rebeca, parecía siempre apurada y un poco nerviosa cuando la dejaba en la escuela. Al padrastro, Rogelio, solo lo había visto de lejos una o dos veces, un hombre grande y de aspecto severo. ¿Y si la fuente del problema estaba precisamente allí, en casa? La idea de devolver a Valentina a la fuente de su miedo era insoportable. La responsabilidad era abrumadora. Si hacía la llamada equivocada, podría estar poniendo un blanco en la espalda de esa niña. Si no hacía nada, estaría fallando en su deber más fundamental. La miró, ahora parada junto a su escritorio, mirando a la nada. Parecía tan pequeña, tan frágil. Sintió una conexión protectora con ella que iba más allá de la relación maestro-alumno. Era algo más primitivo, el instinto de proteger a un ser vulnerable de un peligro invisible. La decisión vino de repente, una claridad cortante en medio de la confusión. No podía confiar en su propia evaluación, ni en la de la directora, que sabía que intentaría minimizar cualquier problema. Necesitaba a alguien de fuera, alguien con autoridad y procedimiento para lidiar con aquello. No estaba denunciando a nadie, estaba pidiendo ayuda, estaba diciendo, no sé qué está pasando aquí, pero algo está terriblemente mal y esta niña necesita protección. Era un riesgo, pero era un riesgo que tenía que correr. Fingiendo buscar algo en su bolso en el suelo, tomó su teléfono celular. Mantuvo el dispositivo bajo, cerca de su regazo, usando su cuerpo como escudo. Sus dedos estaban rígidos y torpes mientras navegaba por los contactos para encontrar el número de la policía local, que había guardado años atrás para cualquier emergencia. Su pulgar se detuvo sobre el botón de llamar por un segundo. Eso era todo. No había vuelta atrás después de esto. Respiró hondo y presionó la pantalla. El teléfono sonó 2 veces. Al otro lado del salón, los niños coloreaban sus dibujos, completamente ajenos. Valentina seguía de pie, inmóvil. Cuando un operador finalmente respondió con un «Policía de Puebla, buenos días», Daniel giró un poco más el cuerpo, inclinándose sobre el teléfono, y comenzó a hablar en un susurro urgente, la voz temblorosa de adrenalina y miedo. Estaba rompiendo protocolos, pasando por encima de la jerarquía de la escuela. Pero nada de eso importaba. «Mi nombre es Daniel Martínez, soy maestro en la escuela San Benito», dijo, la voz tan baja que apenas podía oírse. «Estoy en mi salón de clases ahora. Tengo una alumna, una niña de 6 años. Ella no puede sentarse. Dijo que le duele y tiene mucho miedo». Las palabras salieron atropelladas, un torrente de preocupación. No tenía pruebas, no tenía nombres,
No tenía nada más que un susurro y una intuición que gritaba peligro. El oficial del otro lado de la línea hizo una pausa que pareció durar una vida entera. Daniel podía oír el sonido de un teclado de fondo. Esperaba ser cuestionado, descartado como alguien que estaba exagerando. Pero la voz que regresó fue tranquila y seria, pidiendo la dirección de la escuela y detalles sobre la situación. Daniel respondió a todo, pidiendo que la patrulla viniera sin alardes, sin sirenas, para no asustar a nadie. Estaba actuando puramente por instinto. Al colgar el teléfono, sintió una oleada de alivio seguida de una oleada aún mayor de pavor. Ayuda estaba en camino. Pero, ¿qué pasaría cuando llegaran? ¿Qué podrían hacer? Acababa de invitar al mundo exterior, con todas sus reglas y consecuencias, a la frágil seguridad de su aula. Miró a Valentina, que ahora lo observaba con sus ojos grandes e indescifrables. No sabía si acababa de salvarla o de empeorar todo. Solo sabía que no podía haberse quedado de brazos cruzados. El tiempo que siguió a la llamada fue una tortura de minutos que se arrastraban. Daniel intentó mantener la fachada de 1900. Normalidad. Caminando entre los pupitres, elogiando un dibujo aquí, ayudando a sacar punta a un lápiz allá. Pero todo parecía suceder bajo el agua. Cada sonido en el pasillo, el paso de otro maestro, el timbre de otra clase, hacía que su corazón diera un salto. Estaba hiperconsciente de Valentina, que permanecía como una centinela silenciosa cerca de su escritorio, su pequeño cuerpo irradiando una tensión que contaminaba el aire a su alrededor. No se atrevía a mirarla directamente por mucho tiempo, por miedo a lo que vería o a lo que ella vería en sus propios ojos. El miedo. No fue un golpe en la puerta lo que anunció la llegada de la crisis, sino la figura imponente de la directora, Carmen Ávila, que apareció en el umbral. Su rostro, normalmente severo y controlado, estaba contraído en una máscara de furia helada. No miró al salón, sus ojos de halcón fueron directamente hacia Daniel. Ella sabía. Alguien de la secretaría debió haberle avisado sobre la llegada de una patrulla de 1900. Policía a la puerta de la escuela. Con un gesto seco e imperativo de la cabeza, lo convocó al pasillo, y Daniel supo que la primera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Puedo saber qué está pasando, Daniel? Su voz era un siseo bajo y peligroso tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. Tengo a 2 policías en mi sala de espera porque uno de mis maestros decidió por su cuenta convertir un problema de aula en un caso de policía. ¿Tienes alguna idea del escándalo que acabas de crear? Para la escuela San Benito. ¿Para la reputación que he pasado años construyendo? La acusación era clara. Había traicionado a la institución. Había roto la regla no escrita de que los problemas se resuelven internamente. Daniel sintió una oleada de adrenalina, pero se obligó a permanecer firme. No iba a dejarse intimidar. Carmen, la alumna, Valentina, me dijo algo. Tiene miedo y le duele. Dijo, me duele al sentarme. Una niña de 6 años no inventa algo así con el tipo de miedo que vi en sus ojos. Hice lo que creí que era correcto para protegerla, no para proteger la reputación de la escuela. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, y vio un brillo de sorpresa en la mirada de la directora antes de que la ira volviera con toda su fuerza. Fue en ese momento que los 2 policías aparecieron al final del pasillo, caminando hacia ellos. Uno era mayor, con el rostro cansado y arrugado de quien ya lo había visto todo, y el otro era más joven, con una postura rígida y una mirada que parecía seguir el manual al pie de la letra. Su presencia interrumpió la discusión, obligando a Carmen a cambiar de táctica. Rápidamente recompuso su rostro, adoptando una expresión de profesionalismo preocupado. La anfitriona en control de la situación. Oficiales, por aquí, por favor. Vayamos a mi oficina para que podamos aclarar este malentendido. Carmen los condujo a su oficina, una sala impecable e intimidante, con un gran escritorio de caoba y certificados enmarcados en la pared. Todo el ambiente estaba diseñado para afirmar autoridad. Daniel la siguió, ignorando su mirada de desaprobación. No iba a dejar que ella condujera esa conversación sola. Él era el único testigo de ese momento de vulnerabilidad de Valentina. Cuando la directora pidió que otra maestra buscara a la niña, Daniel insistió en ir con ella. No quería que Valentina se sintiera emboscada por extraños. Al entrar en la oficina de la directora, Valentina pareció encogerse aún más. Sus ojos se abrieron,
De par en par al ver a los dos policías uniformados. Agarró la mano de Daniel con una fuerza sorprendente, y él apretó la de ella a cambio, un gesto silencioso de apoyo. Carmen le indicó una silla a la niña, una silla grande y de cuero, frente a su escritorio. La ironía de la situación era cruel. La habían traído a un lugar para hablar sobre su dolor al sentarse, y lo primero que hicieron fue ordenarle que se sentara. Valentina, sin embargo, permaneció de pie. El policía mayor que se presentó como sargento Morales fue quien comenzó la conversación. Tenía una voz tranquila y baja, claramente tratando de no asustar a la niña. «Hola Valentina, mi nombre es Morales. Tu maestro nos llamó porque está preocupado por ti. Dijo que dijiste que te dolía. ¿Puedes contarnos qué pasó?» Se inclinó hacia adelante tratando de parecer amigable, pero el uniforme, el arma en la funda, la formalidad de la sala, todo creaba una barrera infranqueable. La reacción de Valentina fue inmediata e instintiva. Se cerró como una ostra. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una máscara de negación. «No, no me duele», murmuró, la voz casi inaudible, todavía mirando al suelo. «Estoy bien». El policía más joven, el oficial Reyes, intervino. «Pero tu maestro te oyó decir que te dolía. ¿Por qué dirías eso si no fuera verdad?» La pregunta, aunque lógica, sonó como una acusación. Y Daniel vio cómo los hombros de Valentina se contraían aún más. «Me caí», susurró, finalmente ofreciendo la excusa, que todos, excepto Daniel, parecían desesperados por oír. «Me caí ayer en el patio. Por eso me duele un poco». Era una mentira. Daniel sabía que era una mentira por la forma en que evitaba la mirada de todos, por la manera en que sus palabras parecían ensayadas, un guión de emergencia activado por el pavor. Estaba protegiendo a alguien, o protegiéndose de una amenaza mucho mayor que aquellos policías en la sala. Su silencio era un grito, pero solo él parecía estar escuchando. Carmen Ávila aprovechó la oportunidad en el aire. ¿Ven? Era lo que imaginaba. Una pequeña caída, una imaginación fértil de niña. Daniel, con todo respeto, creo que tuviste una reacción un poco exagerada. Su tono era condescendiente, pero para los policías era la salida perfecta. Una explicación plausible que cerraba el caso sin la necesidad de un informe complicado o una investigación más profunda. El sargento Morales miró de Valentina a Daniel, su rostro expresando una mezcla de resignación y frustración. «Procedimiento estándar, señora. Solo necesitamos verificar», dijo Morales, aunque su tono ya denotaba derrota. Se arrodilló frente a Valentina. «Mi niña, ¿puedes mostrarnos dónde te caíste? ¿Tienes algún rasponcito en los brazos o en las piernas?» Valentina, temblando, solo negó con la cabeza. Sin una queja clara, sin la cooperación de la niña y, crucialmente, sin marcas visibles que pudieran ser fácilmente inspeccionadas en un entorno escolar, las manos de los policías estaban legalmente atadas. No podían obligar a una niña a desvestirse para una búsqueda más invasiva sin una sospecha mucho más concreta. El oficial Reyes anotó algunas cosas en su libreta. Sin evidencia clara o una denuncia formal de la menor o de un responsable, no hay mucho que podamos hacer por el momento, declaró casi para sí mismo. El sargento Morales se levantó, el cansancio evidente en su rostro. Se volvió hacia Daniel. «Maestro, hizo bien en llamar. Siempre es mejor pecar de exceso de celo. Vigílela. Si nota cualquier otra cosa, lo que sea, llámenos de nuevo». Las palabras eran bien intencionadas, pero para Daniel sonaban vacías, un protocolo para cerrar una llamada incómoda. La directora Carmen apenas podía ocultar su alivio. Se levantó, dando por terminada la reunión. «Muchas gracias por su tiempo, oficiales. Pido disculpas por las molestias. Nos aseguraremos de que Valentina reciba hielo para su herida de la caída». Acompañó a los policías hasta la puerta, ya descartando el incidente como resuelto. Daniel se quedó atrás en la oficina, junto a Valentina, que no se había movido. Se sentía hueco por dentro. Lo había intentado, había llamado a la caballería, y todo lo que consiguió fue aterrorizar aún más a la niña y fortalecer el muro de silencio a su alrededor. Cuando otra maestra vino a buscar a Valentina para llevarla de vuelta al salón, ella soltó la mano de Daniel y se fue sin mirar atrás. Ese pequeño gesto de distanciamiento dolió más que la ira de la directora, o la impotencia de los policías. Sintió que había traicionado su confianza, exponiéndola a un interrogatorio que solo la hizo sentir más culpable y asustada. El silencio que se instaló en la oficina de la directora después de su partida era pesado.
Un silencio que dolía, como leería en un libro mucho tiempo después. Carmen volvió a su escritorio con expresión triunfante. Espero que esto te haya servido de lección, Daniel. La próxima vez sigue el protocolo. Habla conmigo primero. Nosotros lidiamos con nuestros problemas internamente. No veía la ironía. No veía a la niña asustada. Solo la ruptura de su autoridad y el riesgo para su preciosa reputación. Para ella, el caso estaba cerrado. Para Daniel apenas comenzaba. Ese fracaso no lo desanimó. Al contrario, encendió una nueva llama dentro de él. Salió de la oficina de la directora sin decir una palabra más. No había nada que decir. Carmen y el sistema habían elegido la versión más fácil de la historia. Habían aceptado la mentira, porque la verdad era mucho más complicada y perturbadora. Daniel caminó de regreso a su salón de clases, el sonido de sus propios pasos haciendo eco de su soledad en esa lucha. Ahora lo entendía. Nadie vendría a salvar a Valentina. La policía no podía. La escuela no quería. Se detuvo en la puerta de su salón y miró hacia adentro. Los niños dibujaban, ajenos. Valentina estaba sentada, finalmente. Estaba sentada en la silla amarilla, pero su postura era rígida, antinatural, el cuerpo erguido de innocent innocent. Una forma que evitaba el contacto total con el asiento. Estaba soportando el dolor en silencio para no causar más problemas. Ver aquello le rompió el corazón a Daniel y cimentó su resolución. El silencio que duele. La frase ahora tenía todo el sentido. Era el silencio de Valentina, el silencio de la negación de los adultos, el silencio del sistema. Y Daniel decidió en ese preciso momento que él no se quedaría más en silencio. Si las reglas y los protocolos no funcionaban, él encontraría su propio camino. No sabía cómo, pero iba a descubrir qué estaba lastimando a Valentina. Él sería su voz, aunque ella tuviera demasiado miedo para usar la suya. La investigación oficial había terminado, pero la suya apenas comenzaba. El resto de ese día en la escuela fue un borrón de ansiedad para Daniel. Intentó enseñar, seguir el plan de la lección, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en la imagen de Valentina sentada de forma tan rígida, soportando su dolor en un silencio forzado. Cuando sonó el timbre final, la observó mientras su madre, Rebeca, una mujer que parecía perpetuamente cansada y que evitó su mirada, la recogía. Ver a Valentina irse de la seguridad relativa de la escuela fue como sentir una puñalada. Esa noche, en su apartamento, el silencio no fue pacífico, fue acusador. Apenas durmió, dando vueltas en la cama, la frase «me duele al sentarme» y el rostro asustado de la niña grabados en sus párpados. A la mañana siguiente, miércoles, Daniel caminó hacia la escuela sintiéndose un hombre diferente. El aire frío de Cholula parecía más pesado, y los muros de la escuela San Benito, que antes representaban un refugio, ahora parecían esconder secretos y peligros. Ya no era solo el maestro Daniel, era un vigilante, un guardián solitario de un secreto que nadie más quería reconocer. Su misión había cambiado de la noche a la mañana. Ya no se trataba de enseñar el alfabeto, se trataba de luchar por una vida. El encuentro con la directora Carmen en el pasillo fue exactamente como esperaba. Le dio un «buenos días» cortante, con una mirada que decía «no te atrevas a causar más problemas». Daniel respondió con la misma formalidad fría. Había una guerra silenciosa declarada entre ellos, un abismo de principios que los separaba. Ella veía el orden y la reputación. Él veía a una niña en peligro. Eran dos mundos que ya no podían coexistir pacíficamente. Sintió lástima por ella por un instante, por su incapacidad de ver más allá de los reglamentos. Cuando osinos osientos, Valentina llegó, su corazón dio un vuelco doloroso. Entró al salón sin mirarlo, con los ojos fijos en el suelo, y fue directamente a su lugar. Ayer, ella había sostenido su mano en busca de protección. Hoy, lo veía como la fuente del problema, el hombre que trajo a los policías y la asustó aún más. Su distancia era comprensible, pero dolía. Sabía que, a los ojos de ella, él había fallado, había roto una confianza. Necesitaría recuperarla, pero de una manera mucho más sutil. Daniel decidió que, por ahora, su único plan sería observar. Se convirtió en un estudioso del comportamiento de Valentina, notando cosas que quizás se le habían pasado por alto antes. La forma en que se encogía cuando una voz se elevaba, aunque fuera en broma. La falta de participación en las actividades del recreo,
prefiriendo quedarse en un rincón, observando a los otros niños desde lejos. Era una pequeña isla de tristeza en un océano de energía infantil, y la visión le partía el corazón. Organizó otra actividad de artes esa mañana. Era un ambiente seguro, donde los niños podían expresarse sin la presión de respuestas correctas o incorrectas. Les dio papel y crayones, con el tema libre. Dibujen lo que quieran, lo que tengan en sus corazones, dijo. Una frase que sonó un poco cliché, pero que era exactamente lo que esperaba que Valentina hiciera. Circulaba por el salón, fingiendo una calma que no sentía, su mirada siempre volviendo al pupitre amarillo. Mientras los otros niños dibujaban casas, soles, sonrientes, autos y sus familias, Valentina estaba inclinada sobre su papel con una concentración intensa. No estaba usando muchos colores, de hecho parecía usar solo 2 o 3. Daniel se acercó despacio, mirando por encima del hombro de otro alumno antes de detenerse cerca de ella. Lo que vio en su hoja hizo que la sangre se le helara en las venas. No era una casa, no era una familia. Era un único objeto, dibujado en el centro de la página. Era una silla, inconfundiblemente su pequeña silla, de plástico amarilla del aula. El dibujo era simple, como se esperaría de una niña de 6 años, con las patas torcidas y la perspectiva un poco extraña. Pero no fue la silla en sí lo que lo sorprendió. Fue lo que dibujó alrededor del asiento. Con un crayón rojo había hecho garabatos fuertes, agresivos, que se extendían fuera del contorno del asiento como un aura de fuego o una mancha de sangre. El rojo era el único color vibrante en el papel. Daniel sintió un golpe de comprensión en el pecho. Era la cosa más elocuente que había visto jamás. Era su dolor, traducido en imagen. Era la confirmación visual e innegable de todo lo que temía. Esos garabatos rojos eran el duele que ya no podía verbalizar. La presión que puso en el crayón, casi rasgando el papel, hablaba de una ira y un dolor que iban mucho más allá de una simple caída. Era la evidencia de que no estaba loco, no estaba exagerando. Sabía con certeza absoluta que necesitaba ese dibujo. Era la primera pieza de evidencia tangible, la primera grieta en el muro de silencio. No podía simplemente tomar el papel de su mesa. Eso la asustaría. Necesitaba una estrategia. Esperó pacientemente hasta el final de la actividad. Luego anunció con su mejor voz de maestro animado. ¡Qué dibujos tan maravillosos! Voy a recogerlos todos para ponerlos en nuestro mural de artistas. La idea animó a la clase. Pasó de mesa en mesa, recogiendo las hojas, elogiando cada dibujo. Cuando llegó a la de Valentina, tomó el papel con un cuidado casi irreverente. «Quedó muy interesante, Valentina», dijo suavemente, y ella solo asintió sin mirarlo. Mezcló su dibujo con los otros, pero cuando volvió a su escritorio, lo separó discretamente y lo guardó dentro de un libro. Sostener ese pedazo de papel era como sostener una confesión, un grito de auxilio silencioso. Con el dibujo en la mano, la pregunta era, ¿qué hacer ahora? Volver a la policía estaba fuera de discusión. Lo descartarían. Dirían que era solo la imaginación de una niña. Hablar con Carmen era un suicidio profesional y no llevaría a ninguna parte. Se sintió aislado, un hombre con una prueba terrible que nadie creería. Necesitaba un aliado, alguien dentro de la escuela que pudiera mirar ese dibujo y ver lo que él veía, alguien que entendiera de psicología infantil. Y entonces el nombre vino a su mente, Leticia, la psicóloga de la escuela. Leticia era relativamente nueva en San Benito. Trabajaba solo a tiempo parcial y su oficina estaba en un ala más alejada, cerca de la biblioteca. Era amable, atenta y, lo más importante, parecía preocuparse genuinamente por los niños de una manera que iba más allá de los informes y la burocracia. Era la antítesis de Carmen Ávila. Era su única esperanza. Daniel decidió que iría a buscarla tan pronto como terminaran las clases. La espera por el final del día fue agonizante. Cada minuto parecía una hora. Cuando finalmente despidió a los niños, tomó el libro donde había escondido el dibujo y caminó con paso firme hacia la oficina de Leticia. Se sentía como un conspirador, actuando en las sombras de su propia escuela, pero la determinación superaba el miedo. Tocó a su puerta y oyó una voz tranquila que lo invitaba a entrar. La oficina de Leticia era lo opuesto a la de Carmen. Era más pequeña, un poco desordenada, con cojines de colores en el suelo, dibujos de niños pegados en las paredes y una sensación de acogida.
Leticia, una mujer de gafas y sonrisa fácil, lo miró con sorpresa. «Daniel, qué bueno verte. ¿Pasó algo?» Su franqueza lo desarmó un poco y sintió que tal vez, solo tal vez, estaba en el lugar correcto. No perdió tiempo. Cerró la puerta detrás de sí y con voz baja comenzó a contar toda la historia. Habló sobre la mañana anterior, sobre las palabras exactas de Valentina, el miedo en sus ojos. Contó sobre la desastrosa visita de la policía, la negación de la niña, la actitud de Carmen y su propia noche de insomnio y frustración. Leticia escuchó todo con atención total, sin interrumpir, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando terminó de hablar sobre los eventos del día anterior, hizo una pausa. «Sé que hasta aquí es solo mi palabra, mi intuición contra su negación», dijo, la voz llena de la frustración acumulada. Estaba empezando a pensar que tal vez sí me estaba volviendo loco, exagerando todo, pero entonces, hoy en la clase de artes, ella dibujó esto. Abrió el libro y sacó la hoja de papel, deslizándola sobre el escritorio de Leticia. No dijo nada más. Solo observó el rostro de Leticia mientras ella miraba el dibujo. La vio analizar la silla amarilla, y luego su enfoque se fijó en los garabatos rojos y agresivos que emanaban del asiento. Su expresión cambió de seria a gravemente alarmada. Levantó los ojos del papel para encontrar los de Daniel, y en ellos no vio duda, no vio escepticismo. Vio la misma comprensión aterrorizada que él sentía. Leticia tomó el dibujo con cuidado, como si fuera frágil. Pasó la punta de sus dedos ligeramente sobre los trazos rojos. «Daniel», comenzó, la voz baja y cargada de peso. «Esto no es imaginación. La silla es el lugar del dolor. El rojo es el dolor, la ira, tal vez incluso la sangre. Esto es un grito de auxilio. Uno de los más claros que he visto». En ese momento, Daniel sintió una oleada de alivio validar cada instinto que había tenido. Ya no estaba solo. La confirmación de Leticia fue como un ancla en medio de la tormenta. La psicóloga lo miró, la seriedad en su rostro, ahora mezclada con una determinación que reflejaba la de él. «No estás exagerando. Tienes toda la razón en preocuparte. De hecho, me preocupa que la situación sea aún peor de lo que imaginamos». Con esa declaración su alianza quedó sellada. La lucha por Valentina había ganado a su segundo soldado. La alianza con Leticia le dio a Daniel una nueva fuerza. Ya no estaba luchando solo en un vacío de incredulidad. En esa pequeña y desordenada oficina, comenzaron a trazar un plan. Leticia, con su experiencia, explicó la dura realidad de la situación. El dibujo era una herramienta psicológica poderosa, pero para las autoridades podría ser fácilmente descartado. Necesitaban algo más. Necesitaban la voz de Valentina, un testimonio que no pudiera ser interpretado o ignorado. Su palabra era la clave. La cuestión era cómo conseguir esa palabra. El intento formal con los policías había sido un desastre completo, haciéndola retroceder al silencio. Leticia sugirió un enfoque diferente, uno que usara su propio entorno a su favor. Necesitamos crear un espacio donde ella se sienta absolutamente segura, donde la presión sea cero, explicó. Podemos hacer una sesión de juego especial aquí en mi oficina, solo nosotros tres. Sin uniformes, sin escritorios grandes, solo juguetes y nuestra atención. Fue entonces cuando Leticia planteó la posibilidad más delicada y controvertida. «Daniel, si ella habla, necesitamos tener un registro. Uno que no pueda ser negado o distorsionado después. Sé que es complicado, pero creo que necesitamos grabar nuestra conversación». Daniel sintió un escalofrío. Grabar a una niña sin el consentimiento de sus padres era una violación de todas las reglas, pero las reglas ya habían fallado con Valentina. Era una medida desesperada para una situación desesperada. Mirando el dibujo sobre la mesa, asintió sin dudarlo. Pasaron la siguiente hora planeando cada detalle. La sesión tendría lugar al día siguiente, jueves, durante la hora del recreo para no levantar sospechas. Leticia usaría su propio teléfono celular, que tiene una grabadora de voz de alta calidad, y lo colocaría en un estante entre algunos libros, con la cámara vuelta hacia la pared. El acercamiento a Valentina sería crucial. La invitarían juntos como si fuera un privilegio, una actividad divertida y especial, para que no sintiera que la estaban llevando a otro interrogatorio. Esa noche, la ansiedad de Daniel estaba a un nivel casi insoportable. Ensayó lo que diría, cómo
Actuaría, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre ser un apoyo reconfortante y un investigador sutil. Sentía el peso ético de la decisión de grabar, pero el miedo a lo que podría pasarle a Valentina si no hacía nada era infinitamente mayor. Estaba a punto de cruzar una línea profesional de la que no habría retorno, y estaba en paz con ello. Proteger a esa niña se había convertido en su único imperativo moral. Al día siguiente, a la hora del recreo, Daniel y Leticia pusieron el plan en 1900. Acción. Se acercaron a Valentina, que estaba sentada sola en un banco, como siempre. «Hola, querida», dijo Leticia con su sonrisa más cálida. El maestro Daniel y yo estábamos pensando, recibí unos muñecos nuevos muy geniales para mi oficina, y queríamos saber si no te gustaría ser la primera en jugar con ellos con nosotros. Es una sorpresa. Valentina miró de uno a otro. La desconfianza en sus ojos era una barrera visible. Daniel se agachó frente a ella. «Voy a estar allí todo el tiempo». «Valentina, lo prometo, va a ser divertido». Tal vez fue la presencia de Leticia, o tal vez algo en la sinceridad de la voz de Daniel, pero después de una larga pausa, ella asintió casi imperceptiblemente. El alivio que sintió Daniel fue inmenso. La llevaron de la mano a la oficina de Leticia, un lugar que, esperaban, se convertiría en un santuario para la verdad. Leticia actuó con una naturalidad impresionante. Mientras le mostraba a Valentina una caja de títeres, casualmente colocó su teléfono celular en el estante, ajustando un libro frente a él. El pequeño micrófono estaba ahora activo, capturando el tenso silencio de la sala. Se sentaron en la alfombra de colores y durante varios minutos solo jugaron. Leticia usó un títere de conejo para hacer preguntas tontas, y Daniel hizo voces graciosas para un títere de oso, todo para romper el hielo y derribar las paredes que Valentina había construido a su alrededor. Lentamente, la estrategia funcionó. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Valentina cuando el oso de Daniel tropezó con el conejo de Leticia. Empezó a interactuar, a dar voz a un pequeño títere de pajarito. Crearon una pequeña historia juntos, una historia sobre animales que tenían miedo de la oscuridad. Leticia guiaba la narrativa con maestría. «El pajarito a veces tiene miedo de contarle a su mamá y a su papá cuando tiene miedo», dijo con la voz del conejo. «Tiene miedo de que lo regañen». Fue en ese momento que Daniel sintió que era la hora. Dejó a un sin lado su títere de oso y miró a Valentina con toda la seriedad y amabilidad que pudo reunir. «Valentina, sabes que soy tu maestro, y mi trabajo más importante es asegurarme de que estés segura y feliz. Siempre te protegeré, pase lo que pase. Pero para poder ayudarte, necesito que confíes en mí. Necesito que me digas la verdad». Leticia, entonces, tomó el dibujo que estaba en su escritorio y lo colocó suavemente en la alfombra entre ellos. «¿Recuerdas este dibujo, mi amor? Es muy poderoso. Nos contó que la silla a veces te duele mucho. Nosotros te creemos que te duele. ¿Puedes contarnos por qué te duele? ¿Quién te hace doler?» La pregunta final fue hecha con la voz más suave del mundo, pero cayó en la sala con el peso de un yunque. El silencio que siguió fue el más largo y pesado que Daniel había experimentado jamás. Valentina dejó de jugar. Miró el dibujo, la silla y los garabatos rojos. Sus labios temblaron, y 2 lágrimas grandes y silenciosas comenzaron a rodar por su rostro pálido. Daniel y Leticia permanecieron inmóviles, esperando, dándole el tiempo y el espacio que necesitaba. Apenas se atrevían a respirar, por miedo a romper ese frágil momento. Y entonces llegó. Un susurro, tan bajo que tuvieron que inclinarse para oír. Una voz rota por el dolor y el miedo. «Es Rogelio», dijo, el nombre del padrastro saliendo de su boca por primera vez en conexión con el dolor. Él me pega. Con el cinturón. Duele mucho». Las lágrimas ahora corrían libremente, y su cuerpecito temblaba con los sollozos contenidos. Daniel sintió una oleada de furia tan intensa que lo mareó. Lentamente, continuó, las palabras saliendo en pequeños fragmentos de dolor. «Dice que tengo que quedarme quieta, que soy una niña mala. Me pega incluso cuando estoy callada, cuando no hago nada. Él me sujeta en la silla». Y no pudo terminar la frase, deshaciéndose en un llanto silencioso y profundo. La imagen que sus palabras rotas pintaron en la mente de Daniel fue la de un monstruo. Daniel y Leticia actuaron como uno solo. Leticia la envolvió en un abrazo gentil, mientras Daniel sostenía su manita fría. «Shh, mi ángel, ya pasó. Fuiste tan valiente.
la niña más valiente que he conocido, susurraba Leticia meciéndola suavemente. Daniel sentía el odio por Rogelio arder en su pecho, un veneno caliente y amargo. Quería destruir a ese hombre con sus propias manos, pero sabía que su ira no ayudaría a Valentina en ese momento. Miró a Leticia por encima de la cabeza de Valentina, y sus miradas se cruzaron. Lo habían conseguido, tenían la verdad, su voz, la confesión, la descripción del abuso, todo estaba grabado, seguro en el teléfono celular que continuaba parpadeando discretamente en el estante. Era el arma que necesitaban. Un arma terrible, forjada a partir del dolor de una niña, pero un arma que usarían para garantizar que se hiciera justicia. Pasaron el resto del recreo simplemente consolándola, asegurándole que no estaba en problemas, que era amada y que creían en ella al 100%. Le dijeron que lo que Rogelio hacía estaba muy, muy mal, y que no era su culpa. Nunca fue su culpa. Ver la pequeña oleada de alivio en el rostro de Valentina, incluso en medio de las lágrimas, fue la confirmación de que habían hecho lo correcto. Cuando sonó el timbre, anunciando el final del recreo, Leticia limpió el rostro de Valentina con un pañuelo. «Vamos a resolver esto, querida. El profesor Daniel y yo lo prometemos. Ya no estás sola en esto». La promesa quedó flotando en el aire, solemne e inquebrantable. Tenían la prueba que necesitaban. Ahora la cuestión era cómo usarla. Llevar a Valentina de vuelta al salón de clases fue uno de los actos más difíciles de la vida de Daniel. Sabía que, al final del día, ella volvería a la casa donde el monstruo la esperaba. La urgencia de la situación ahora era crítica. Ya no tenían días o semanas para planificar. Tenían horas. La grabación en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, una carga de responsabilidad y un llamado a la acción inmediata. Esa tarde, Daniel y Leticia se encontraron de nuevo. La puerta de la oficina cerrada con llave. Escucharon la grabación juntos, y oír la voz temblorosa de Valentina detallando el abuso fue aún más devastador la segunda vez. No había ambigüedad. No había espacio para la interpretación. Era la verdad cruda y horrible. Sabían que el siguiente paso involucraría a la policía de nuevo, pero esta vez no irían con las manos vacías. Irían armados con la voz de la propia víctima. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Con la grabación en mano, la dinámica cambió por completo. Daniel y Leticia ya no eran solo observadores preocupados. Eran guardianes de una verdad peligrosa. Leticia fue clara. Ir directamente a la policía, incluso con la grabación, todavía era arriesgado. Podrían cuestionar la legalidad de la grabación, y un error podría darle a Rogelio la oportunidad de librarse. «Necesitamos una pieza más», dijo con voz firme. «Necesitamos una prueba física. Algo que no puedan ignorar o descartar. Necesitamos un hematoma visible». La idea era horrible, pero Daniel sabía que tenía razón. Tomaron una decisión difícil, pero necesaria: movilizar una pequeña red de confianza dentro de la escuela. Leticia habló con la enfermera de la escuela, una señora amable llamada Sofía, y con el profesor de educación física, Ricardo, un hombre grande y de corazón blando que adoraba a los niños. No contaron todos los detalles, solo lo suficiente para que entendieran la gravedad. Les pidieron que estuvieran atentos, que observaran a Valentina de cerca, cualquier marca, cualquier señal, cualquier cambio de comportamiento. La escuela se convirtió, sin que la directora Carmen lo supiera, en una red de vigilancia protectora. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Cada mañana, Daniel sentía que el corazón se le encogía cuando Valentina entraba al salón. La examinaba con la mirada, buscando cualquier señal, sintiéndose un buitre por ello. Era una sensación terrible, esperar que una niña apareciera herida para poder salvarla. Valentina, por su parte, parecía un poco más ligera desde la conversación en la oficina de Leticia. Todavía estaba callada, pero había un nuevo brillo de confianza en sus ojos cuando miraba a Daniel. Sabía que tenía aliados. La tensión en la escuela era palpable para quienes sabían. Intercambios de miradas significativas en el pasillo entre Daniel, Leticia, Sofía y Ricardo. Una pequeña comunidad de conspiradores unidos por una causa justa. Carmen Ávila, ajena a todo, continuaba su rutina, satisfecha de que el problema de Daniel se hubiera contenido. Su ignorancia era, en cierto modo, una bendición, permitiéndoles operar bajo el radar, esperando el momento adecuado para actuar.
Sucedió un lunes, casi una semana después de la grabación. Valentina llegó a la escuela con un suéter de manga larga, lo cual era extraño, ya que el día empezaba a calentar. Durante la clase, Daniel notó que dudaba en levantar el brazo para coger un libro del estante. Se acercó para ayudarla y cuando ella extendió el brazo, la manga del suéter se deslizó un poco, solo unos centímetros. Fue suficiente. En su antebrazo, visible por solo un segundo, había una mancha oscura y amoratada. Un hematoma. El corazón de Daniel se detuvo. Era eso, la prueba física, la pieza final del rompecabezas. Sintió una mezcla de horror al ver la marca y un alivio sombrío por tener finalmente lo que necesitaba. Mantuvo la calma, ayudó a Valentina a coger el libro y volvió a su escritorio, con la mente a 1000 por hora. Intercambió una mirada rápida con Ricardo, que pasaba por la puerta del salón para llevar a la clase de educación física. Ricardo vio la expresión de Daniel y entendió al instante. Mientras la clase salía, Daniel envió un rápido mensaje de texto a Leticia. Hoy. Brazo izquierdo. La respuesta de ella fue inmediata. Estoy lista. Tráela a la enfermería a la hora del recreo. Sofía. Ya sabe. El plan que habían ensayado mentalmente tantas veces se puso en marcha. El engranaje de la justicia que habían montado pieza por pieza comenzó a girar. A la hora del recreo, Daniel llevó a Valentina a la enfermería con el pretexto de que parecía un poco pálida y necesitaba descansar. Sofía, la enfermera, la recibió con una sonrisa amable. Leticia ya estaba allí, esperando. El ambiente de la enfermería era clínico, pero seguro. Sofía, con una delicadeza increíble, comenzó a conversar con Valentina sobre lo importante que era cuidar nuestro cuerpo. «Sabes, Valentina, a veces nos hacemos daño y ni siquiera se lo contamos a nadie», dijo Sofía mientras le tomaba la temperatura a la niña. «Pero es importante mostrárselo a un adulto de confianza para que podamos cuidarte. ¿Tienes algún rasponcito que quieras mostrarme hoy?» Valentina miró a Daniel y a Leticia, quienes asintieron con la cabeza, animándola. Lentamente, con los labios temblorosos, extendió el brazo y se subió la manga del suéter. El hematoma era peor de lo que Daniel había imaginado. Era una mancha fea, de un morado profundo con bordes amarillentos, claramente con la forma de dedos que la habían agarrado con fuerza. Era innegable. Sofía respiró hondo, manteniendo la compostura profesional, pero Daniel vio la ira en sus ojos. Documentó todo meticulosamente, tomando fotos con una cámara digital, anotando el tamaño, el color y la ubicación de la lesión. Ese se convirtió en el informe médico preliminar. Con el informe, el dibujo, la grabación y ahora la prueba fotográfica tenían un arsenal. Daniel no dudó. Tomó su teléfono celular y por segunda vez llamó a la policía. Pero esta vez no llamó al número general. Llamó directamente a la línea personal del sargento Morales, el policía mayor y cansado que había atendido la primera llamada. Daniel había insistido en conseguir su contacto, una corazonada que ahora resultaba crucial. Sargento Morales, es el profesor Daniel Martínez, de 1900. La escuela San Benito, dijo, con la voz firme y sin temblores. Usted me dijo que llamara si veía cualquier otra cosa. Pues bien, la he visto. Y esta vez tengo pruebas que usted no podrá ignorar. Pruebas físicas, un informe de la enfermera de la escuela y una grabación del testimonio de la niña. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y Daniel pudo casi oír al sargento enderezarse en su silla. ¿Dónde está, profesor? La voz de Morales ya no era de resignación, sino de urgencia. Quédese. Exactamente dónde está. No deje que esa niña se le escape de la vista por nada. Estoy en camino y esta vez lo haremos de la manera correcta. La promesa en su voz era exactamente lo que Daniel necesitaba oír. La caballería estaba llegando y esta vez venían a la guerra. La espera de la policía fue diferente. Ya no había incertidumbre, solo la anticipación de la acción. Mantuvieron a Valentina en la enfermería, distrayéndola con libros y juegos. Daniel llamó a la oficina de la directora, informando a Carmen con una calma glacial que había ocurrido un desarrollo serio con respecto a la alumna Valentina y que la policía estaba en camino por su solicitud. Pudo oír la furia impotente en su respiración antes de colgar. El poder había cambiado de manos. Cuando el sargento Morales y el oficial Reyes llegaron, ya no hubo vacilación. Entraron en la enfermería y Daniel les presentó el expediente completo. El dibujo, las fotos del hematoma, el informe firmado por Sofía y por último, la grabación.
Morales se puso un auricular y escuchó el audio, su rostro convirtiéndose en una piedra a medida que la voz temblorosa de Valentina llenaba sus oídos. Cuando terminó, se quitó el auricular y miró a Daniel. «Profesor, es usted un buen hombre». A partir de ese momento, todo sucedió muy rápido. Morales hizo una llamada hablando en códigos policiales, pero el mensaje era claro. Estaban activando una medida de protección de emergencia. El oficial Reyes conversó con Valentina, pero esta vez, con la presencia de Leticia y Daniel, y con una amabilidad que faltó la primera vez, ella confirmó la historia en susurros. La máquina del sistema, una vez accionada con las pruebas correctas, se movió con una eficiencia impresionante. Llamaron a una trabajadora social que llegó en menos de una hora. Les explicó a Daniel y a Leticia que Valentina sería llevada a un refugio infantil temporal para su seguridad inmediata, mientras se emitía una orden de alejamiento contra Rogelio y Cecinio Centinos. Investigaba a la madre, Rebeca. La palabra refugio sonó fría y aterradora, pero Daniel sabía que era la única opción. Su casa no era un hogar, era la escena de un crimen. El momento de la despedida fue uno de los más difíciles. Valentina se aferró a la mano de Daniel, con los ojos llenos de miedo de ser llevada por más extraños. «¿Vas a visitarme?», preguntó con la voz pequeña y frágil. «Todos los días que pueda. Y Leticia también. No te vamos a dejar sola, nunca. Fuiste muy valiente y ahora vas a un lugar seguro», prometió con el corazón roto. Él y Leticia la acompañaron hasta el coche de la trabajadora social. Ver partir ese coche, llevando a la pequeña niña a un destino desconocido, fue devastador. Había ganado la batalla, pero la victoria tenía un sabor amargo. La había sacado del peligro inmediato, pero ¿a qué costo? Su familia se estaba deshaciendo y la estaban llevando lejos de todo lo que conocía. Daniel y Leticia se quedaron parados en la acera de la escuela, viendo cómo el coche desaparecía en la esquina. El silencio entre ellos era pesado, lleno de agotamiento, tristeza y una pequeña chispa de triunfo. Habían hecho lo imposible. Le habían dado voz a una niña silenciada. El viaje de Valentina estaba lejos de terminar, pero gracias a ellos ahora tenía la oportunidad de encontrar la paz. Y Daniel sabía que su promesa de no dejarla sola era una que cumpliría hasta el final. Las primeras visitas de Daniel y Leticia al refugio infantil fueron una mezcla de alivio y dolor. El lugar era limpio, organizado e innegablemente seguro, pero también era impersonal. Un ambiente institucional que no podía reemplazar un hogar. Valentina estaba callada. Sus ojos grandes parecían aún más grandes en su rostro pequeño. Se aferraba a Daniel cada vez que él la visitaba. Un recordatorio silencioso de la promesa que le había hecho. Leían cuentos, dibujaban y hablaban de cosas triviales, construyendo un puente de normalidad sobre el abismo de su trauma. Fue en una de esas visitas que el sargento Morales los encontró. Traía noticias y su expresión era sombría. «Rogelio ha desaparecido», dijo sin rodeos. «Y la madre, Rebeca, también. El apartamento está vacío. Nuestra principal sospecha es que ella es cómplice y que han huido juntos tan pronto como supieron que estábamos investigando». La noticia cayó sobre Daniel como una tonelada. ¿Cómo podía una madre abandonar a su hija en ese momento? La ira que sintió por Rebeca fue inmediata, eclipsando la furia que sentía por Rogelio. La situación de Valentina se volvió instantáneamente más precaria. No era solo una víctima de abuso, ahora para todos los efectos era una huérfana, abandonada por ambos padres. El peso sobre los hombros de Daniel y Leticia aumentó exponencialmente. Ya no eran solo aliados, eran en ese momento todo lo que ella tenía en el mundo. La promesa de Daniel de no dejarla sola se convirtió en un juramento sagrado, la única ancla de estabilidad en la vida de la niña. Los días se convirtieron en una semana. La ausencia de Valentina en el aula era un agujero visible, un espacio vacío que recordaba a todos el drama que se había desarrollado. Daniel volvía a casa una noche de jueves, cansado y desanimado, cuando encontró un sobre blanco metido por debajo de la puerta de su apartamento. No tenía sello, ni remitente. La caligrafía era apresurada, casi ilegible. Las letras temblorosas de alguien escribiendo con miedo. Su corazón se aceleró mientras abría el sobre. ¿El papel? Dentro estaba arrugado y manchado en algunos lugares, como si fuera por lágrimas. Era de Rebeca. «Profesor Daniel», comenzaba la carta. «No sé si esto le llegará. Ruego a Dios que sí.
Por favor, créame, no huí con él. Él me obligó. Rogelio es un monstruo. Me mantuvo prisionera en mi propia casa durante meses, amenazándome, diciendo que si le contaba a alguien, le haría algo peor a Valentina, algo que nadie descubriría jamás. La carta era un desahogo desesperado de una mujer aterrorizada. Rebeca reveló que Rogelio la controlaba por completo, su dinero, su teléfono, su vida. La noche en que llamaron a la policía, él entró en pánico y la arrastró fuera de la ciudad, diciendo que si gritaba o intentaba algo, la mataría y luego volvería a buscar a Valentina. Ella no era una cómplice, era otra víctima, paralizada por el miedo a perder a su única hija. Y entonces, al final de la carta, la información crucial. Estamos escondidos en la casa de un primo lejano suyo, en un pueblito en el estado de Veracruz. Él cree que nadie nos encontrará aquí. La dirección es calle de las Flores, 14. Por favor, ayude a mi hija. ¡Ayúdeme! Era un riesgo inmenso para ella, una apuesta final a la bondad de un maestro que apenas conocía. Para Daniel era la pieza que faltaba, la que cambiaba toda la narrativa. Daniel no perdió un segundo. Llamó al sargento Morales, con la voz urgente y llena de una nueva esperanza. «Sargento, sé dónde están. Rebeca no es cómplice, es una rehén. Tengo una carta de ella. Tengo la dirección». Se reunió con Morales en menos de 20 minutos, entregándole la carta que temblaba en sus manos. El sargento leyó el documento y su rostro se transformó. La cacería humana ahora tenía un destino. La operación policial fue planeada en conjunto con las autoridades de Veracruz. Daniel y Leticia no participaron, por supuesto, pero pasaron las siguientes 24 horas en una agonía de espera. Cada llamada telefónica era un sobresalto. Se sentaron en la oficina de Leticia, bebiendo café e intentando trabajar. Pero sus mentes estaban a kilómetros de distancia, en una casa en la calle de las Flores. Finalmente, el teléfono de Daniel sonó. Era Morales. La voz del sargento era tranquila, profesional, pero Daniel pudo detectar el tono de victoria por debajo. «Profesor, lo hemos atrapado. Rogelio está bajo custodia y Rebeca está a salvo». No se resistió. Parece que no nos esperaba. Un sollozo de puro alivio se le escapó a Daniel. Agradeció profusamente al sargento con las lágrimas corriendo por su rostro. El monstruo estaba finalmente en una jaula. El juicio tuvo lugar unos meses después. La sala del tribunal era un lugar frío e intimidante, lleno de madera oscura y formalidad. Daniel y Leticia estaban allí, sentados en primera fila, como habían prometido. Rebeca, que ahora estaba en terapia y viviendo en un lugar seguro, también estaba presente, pareciendo más fuerte. Pero el centro de atención de todos era Valentina. Antes de que la llamaran a declarar, Daniel se arrodilló frente a ella en el pasillo silencioso. Sacó de su bolsillo un pequeño broche de metal en forma de estrella, el mismo tipo de estrella que ella solía dibujar en sus tareas. «Para mi artista más valiente», dijo, prendiéndolo en su vestido. «Cuando sientas miedo, solo toca la estrella y recuerda que todos estamos aquí contigo y que eres fuerte». Ella asintió con los ojos grandes y serios. Cuando Valentina subió al estrado de los testigos, un profundo silencio cayó sobre el tribunal. Con su manita tocando a menudo el broche de estrella, contó su historia. Su voz era pequeña, pero clara. No usó palabras dramáticas, solo la verdad simple y devastadora de una niña. Habló del cinturón, de la silla, del miedo y del dolor. Miró a Rogelio solo una vez, y él desvió la mirada. «A continuación», declaró Rebeca, con la voz entrecortada por el arrepentimiento, contó su propia historia de miedo y coacción, expresando una profunda vergüenza por su omisión, pero una feroz determinación de sin o sin rehabilitarse y convertirse en la madre que Valentina merecía. Su historia, junto con la carta y el testimonio de Valentina, selló el destino de Rogelio. La jueza, una mujer de mirada severa pero justa, no escatimó palabras al dictar la sentencia. Rogelio fue condenado a muchos años de prisión por abuso infantil, agresión y secuestro. La jueza también emitió una orden de alejamiento permanente, prohibiendo cualquier contacto futuro con Valentina o Rebeca. Al reconocer el trauma de la niña, hizo la justicia finalmente dio su veredicto final e inequívoco. Los meses que siguieron fueron de curación. Rebeca y Valentina, con el apoyo continuo de la terapia, comenzaron a reconstruir sus vidas. Daniel y Leticia se convirtieron en una presencia constante, tíos honorarios.
parte de un nuevo núcleo familiar forjado en la adversidad. Celebraban cumpleaños, iban al parque y ayudaban con las tareas. Eran la prueba viviente de que la familia es más que sangre. Es amor, protección y compromiso. La escena más hermosa de todas ocurrió una mañana de primavera, cuando Valentina finalmente regresó a la escuela San Benito. Entró al aula, que ahora parecía más brillante, y caminó con una confianza que Daniel nunca había visto antes. Fue hasta su pupitre amarillo, el lugar que antes había sido un símbolo de tortura. Se detuvo. Miró la pequeña silla de plástico por un largo momento. Luego, lentamente, deliberadamente, se sentó. Se sentó por completo, con la espalda recta, los pies balanceándose en 1900. El aire, sin dolor, sin vacilación, levantó el rostro hacia Daniel, que observaba con el corazón en la garganta, y le dedicó una sonrisa. No una sonrisa tímida o asustada, sino una sonrisa genuina, radiante y libre. En ese momento, Daniel supo que la herida más profunda había comenzado a cicatrizar. La historia de Valentina, la niña que tenía miedo de sentarse, se difundió silenciosamente, no como un chisme, sino como una leyenda de resiliencia. Se convirtió en un poderoso recordatorio de que el mal prospera en el silencio, pero que el coraje de una sola persona para escuchar, para creer y para actuar puede devolverle a un niño su derecho más básico, el de simplemente ser un niño, sin miedo y sin dolor.